Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Susurros del Oculto, el podcast donde lo paranormal, la ufología y el lado oculto de Chile se entrelazan para dar vida a relatos únicos y difíciles de creer. Soy Seba, y antes de comenzar quiero invitarte a que nos hagas llegar tus historias, tus experiencias a través de nuestras redes sociales o también a través de nuestro correo electrónico. Quizás seas el próximo susurro que vayamos a escuchar. También quiero invitarte a que te suscribas, des like y compartas todo nuestro contenido. Eso ayudará a que nuestro podcast tenga mayor visualización, que nos conozca mucha más gente y también recibamos una mayor cantidad de historias que podamos compartir. Hoy viviremos un capítulo especial. Por primera vez, un miembro de nuestra comunidad se atreverá, a través de nuestro podcast, a contar sus experiencias relacionadas a un fenómeno tan inquietante como aterrador: las parálisis del sueño. Hola Luis, muchas gracias por estar acá en Susurros Podcast y de verdad agradezco tu tiempo, agradezco las ganas de poder contarnos las experiencias que has vivido. Pero antes que todo, quiero preguntarte y que te presentes. Sé que, bueno, antes de empezar con el capítulo, estuvimos conversando y sé que te dedicas a algo relacionado con el tema, con las energías, con la magia en sí. Cuéntanos un poco. Bienvenido. Hola, Seba, ¿cómo estás? Muchas gracias primero que todo por la invitación. Igual estaba ansioso como de interactuar, así que nada, te agradezco mucho el considerarme. Sí, Vale. bueno, mi nombre es Luis, como ya dijiste. Tengo una página en la cual trabajo con rituales con velas, tarot Ujú. también. Bueno, ya llevo un tiempo, pero siento que todavía soy aprendiz. Yo me denomino como aprendiz de brujo, por así decirlo. Así Ya. que, bueno, igual siento que cada vez voy aprendiendo más. También a veces aprendo algo y me pone en duda lo que ya sabía. Entonces, como que estoy en ese proceso de seguir como aprendiendo sobre este mundo. ¿Ya? Vale. Qué Mi bueno. página se llama Wingardium Leviosa. Es un ¿Ya? guiño ahí al hechizo de Harry Potter, De Harry de Potter saga la que vamos a soy colocar acá. fan. Ya, así que eso ahí si me quieren seguir, bienvenidos. Y nada, como te digo, estoy empezando como en esto. Llevo poquito tiempo, meses, casi el año, pero siento que no se deja aprender nunca. Así que ahí voy. Qué bueno, amigo mío. Oye, bueno, para todos quienes están viendo este capítulo, invitarlos a que sigan a Luis en sus redes sociales. Van a aparecer acá en, en el video, ustedes pueden buscarlas y consultarte en relación a este, digamos, emprendimiento, pero que para mí al menos es más que un emprendimiento, es una también búsqueda. Muchas personas, me incluyo porque en un capítulo anterior comenté que también hice un curso de tarot, pero claro, es en base también a la búsqueda o quizás a esta necesidad interna de cada persona de querer saber más, de querer eh, comprenderse a uno mismo también. Y la pregunta es, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo iniciaste? Mira, fue súper como loco, por así decirlo, porque hasta a mí toda la vida me ha llamado la atención el tema como paranormal. De ¿Ya? hecho, creo que en uno de mis videos que subí a mi página comenté que yo a los, a ver, 7, 8 años estaba jugando a la Ouija con ¿Ya? primos más grandes, vecinos. Pero siempre, desde esa edad, siempre me ha llamado la atención que me cuenten historias de miedo, de terror, las típicas historias que te cuentan los abuelos y todo. Ah, Vale. También tengo, y por parte de mamá y papá, mis abuelos trabajaban también con energía. En ese tiempo, bueno, todavía se les llamaba brujos o curanderos. Mi Ujú. abuelito hacía sanación de males de ojo, lecturas de Ya. tarot también. Y todo eso. Pero a mí no me llamó la atención hasta el año 2021, si no me equivoco, Ya. que fue cuando como que me empezó a llamar mucho más la atención y decidí comprarme
mi primer libro y mis primeras cartas de tarot. Ya. Y de ahí no he parado. Ahí empecé como a aprender mucho más también, a hacer conexiones, Ujú. como que me empezaron a hacer sentido algunas cosas que a lo mejor intuía y que con el libro o otras cosas que iba escuchando, leyendo, ya iba también como encontrando mejor la respuesta o conectando varias cosas que al final pasan en la vida cotidiana que de repente uno no les toma asunto. Claro. Entonces por ahí como empecé. Después tomé un curso de tarot eh, el año 2022, si no me equivoco, tomé el curso de tarot. Ya. También estuve buscando porque yo trabajo en otra cosa, entonces Ujú. mis tiempos eran muy limitados. Pero justo dio la coincidencia, la casualidad de que encontré un curso que se daba en el horario que a mí me convenía. Ah, buenísimo. Entonces, ahí tomé el curso de tarot, un año después tomé el curso de magia ritual, el trabajo con Ya. velas, que es a lo que ahora igual estoy dedicándome. Así que eso, he hecho taller de péndulo, como tengo esas tres como respaldos de lo que he hecho cursos, he aprendido y también, bueno, ahí he ido también leyendo en libros y cosas más, tratando de aprender más, mejor, sobre el Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones. Es bien entretenido, pero también es de harta constancia el camino del trabajo con energía, en general lo que es la magia, rituales, es bien riguroso, o sea, se necesita cierta dedicación y disciplina para poder ir avanzando, la verdad de las cosas. Oye, para ir partiendo con estas historias que me comentabas, acabas de decir que aprox a los 6 años estaba jugando con una ouija. Sí. Cuéntame un poco de eso. Ya mira, fue algo como igual súper infantil, porque estábamos de hecho jugando con una hoja de papel en la cual tenía dos vecinos que eran más grandes. En ese tiempo yo pues, ya tenía como 7 8 años y mis vecinos ¿Ya? tenían, ponte tú, 14 15 y mis otras primas que tenían como mi misma edad y los hermanos de estos vecinos que también tenían, eran más chicos. Ujú. Bueno, entonces jugamos ahí con un papel, ellos lo hicieron así muy artesanal y con una moneda donde en la cual teníamos que poner todos el dedo. Pasé harto susto esa vez porque los chiquillos me asustaron de que el espíritu en ese momento como que Ya, quería reencarnar. Y entonces te imaginarás, y yo estaba como con pánico, que mi abuelito de hecho me tuvo que... bueno, yo soy de Perú, entonces allá en Perú al tema del mal de ojo le dicen rezar. Entonces mi abuelito pues pasaba el huevo para que yo estuviera más ya, tranquilo también, porque igual para la edad que tenía yo compré todo, pues yo no sé si los chiquillos estaban como todos más jugándonos una broma o qué, pero en sí se hizo como la acción de invocar a un espíritu y todo. claro. Oye, Luis, después de esa jugada, que igual, bueno, en varias, en varias partes se habla de jugar a la Ouija, cosa que también muchas veces puede que esté mal dicho, la verdad. No, no es tanto como un juego en realidad. Claro. Pero después de esto, ¿te ocurrió algo extraño, algo, digamos, relacionado a lo paranormal, por ejemplo? Pucha, como te digo, yo estaba chico en ese tiempo, pero yo siempre Ujú. he pensado si realmente pasó algo ese día, si realmente Ya, hubo contacto, porque como tú dices, muchas personas lo toman a juego. Yo en ese tiempo también lo tomaba a juego por la edad, quizás la inmadurez, eh, pero también yo he escuchado que a veces los juegos son peligrosos también porque puede que sí se haya podido abrir como un portal o haber hecho algún contacto, haber molestado a alguna entidad, a pesar de claro. que nosotros lo hayamos visto como un juego en ese momento. Ujú. Entonces, siempre he tenido como la duda si realmente pasó algo, si hubo el contacto. Ya.
Oye, cuéntame, ¿qué otra experiencia? Porque, mira, a ver, el tema de la Ouija en sí es bien complejo en todo lo que es la temática paranormal y sobre todo la investigación misma del fenómeno paranormal. Em, Gente especializada en esto, gente que tiene mucho bagaje en el ámbito paranormal, em, han mencionado que efectivamente tú abres portales al realizar una sesión de Ouija, del tablero Ouija. Y no necesariamente tiene que ser un tablero, digamos, hecho propiamente talmente como la Ouija, sino que basta, como lo hiciste tú en este caso, con un papel, dibujarlo, hacer una invocación y ya con eso se abre un portal. Sí, Em, Como bien decíamos, claro, el acuñar como la palabra juego a la Ouija es bien quizás irresponsable y más cuando uno es niño, porque yo me acuerdo también en mi época de la infancia, quizás ya más adolescente, haber jugado no específicamente a la Ouija, pero hacer cosas en hojas, hacer invocaciones, por así decirlo, y uno sí efectivamente abre portales. Bueno, tú mismo lo sabes que hoy día ya llevas un tiempo involucrado en el tema de la magia, del trabajo con energías, entonces, y más si tienes a tu familia que lo ha hecho también hacia atrás. Entonces, voy al punto del abrir portales, quizás sin darse cuenta. Y por otro lado también, em, después con el paso del tiempo, ¿te fueron ocurriendo más cosas, más situaciones, alguna otra historia, alguna experiencia? Mira, en ese tiempo, es que como te digo, a ver, yo en Perú siempre viví en unos lugares rurales, Ujú. que estaba rodeado de parcelas, entonces como que este tipo de historias o las creencias en, no sé, la Llorona, el diablo, eh, fantasmas, todo eso era muy común en ese tiempo. Te estoy hablando del año, no sé, 1995 en adelante, 1997. ¿Ya? Entonces, siempre crecí como rodeado de esas cosas. Pero cuando me empezaron a pasar como cosas más ya en las que yo sí le estaba tomando ya como el peso, fue Ujú. cuando me vine a Chile, ya grande, ponte tú, no sé, 14, 16 años, en los que empecé a tener ¿Ya? parálisis del sueño, que yo creo que a todos les ha pasado. Bueno, pensaba que a todos hemos experimentado parálisis del sueño en algún momento, pero me he dado cuenta que no a todos les ha pasado. Entonces, pero fue como por ahí cuando yo ya empecé como a sentir como que estaba como teniendo algo como paranormal en mi vida cotidiana, porque era algo que me estaba pasando ya reiteradamente. Ya, de forma muy seguida, muy cotidiana. Sí. Oye, ¿y qué experiencias viviste en torno a eso? Mira, partí con la parálisis básica, si lo ponemos como por etapas, partí con la parálisis básica en la que despiertas a medianoche, en la madrugada, no te puedes mover, sientes ganas de gritar, nadie te escucha. Y me acuerdo que en esos momentos siempre me ponía a rezar o ¿Ya? tratar de moverme bruscamente con tal de despertarme. Y me pasaba que de repente despertaba, pero me volvía a caer en el sueño y otra vez quedaba atrapado como en la parálisis. De hecho, me han pasado Chuta. como parálisis que me dan como 3, 4 veces seguidas, que ya me tengo que levantar o sentar o abrir Ujú. bien los ojos, como decir, ya me desperté bien para poder volver a recobrar el sueño, porque si no vuelvo a caer en la parálisis. Y cuando me empezó a pasar más seguido fue cuando nos cambiamos, a mi mamá le entregaron una casa aquí en Coquimbo, ¿Ya? eh, y en esta casa me empezó a dar muchas parálisis de sueño. Y también iba de la mano con que mi mamá también experimentaba algunas cosas. Por ejemplo, un día, yo creo que mi mamá hasta el año pasado no sabía lo que era una parálisis del sueño, por ejemplo. Que yo se la tuve que explicar porque siempre me decía, hijo, ¿sabes qué? En la noche sentía que no me podía mover, trataba de llamar y nadie me escuchaba.
Y la vez que le pasó más fuerte fue un día que ella sentía a un hombre que entró a su habitación, el típico hombre Ya, que dicen que es el del sombrero negro, y sí, se pasó por encima de ella y se la acostó al lado de ella en su cama. ya, Entonces, esa fue como la parálisis más fuerte que ella tuvo sin saber que era una parálisis de sueño. De hecho, como que en un momento también mi mamá pensaba que a lo mejor le estaba fallando, no sé, la mente o algo así, porque no se le explicaba. claro, Después como más cuando, ligado al tema neurológico, algo claro, relacionado al mal sueño, estrés, claro. exacto. Entonces, luego, no sé si esto ocurrió antes o después de que yo empecé a tener las parálisis de sueño, pero por ejemplo, un día mi Ya, hermano también en esa misma casa despertó a medianoche. En ese tiempo mi mamá trabajaba por turnos de noche y con mi hermano yo me quedaba él y yo solamente. Nosotros tenemos 14 años de diferencia. Entonces mi ya, hermano estaba chico y él dormía en la pieza de mi mamá y yo en mi habitación. Y un día en la noche, mi hermano empieza a gritar y dice, hermano, hermano, me empezó a llamar, pues yo me paré al tiro y fui a ver qué estaba sucediendo, y me dice, es que hay alguien ahí, hay alguien ahí. Y yo así como, no, si no hay nadie, tratando de tranquilizarlo, eh, tratando de calmarlo, y me lo llevé ujú, a la habitación, pues, a mi pieza, para que durmiera conmigo. ya, Le pegué sus retos porque igual yo después ya me estaba asustando porque realmente él era como que estaba viendo y no sé si has visto la escena del Conjuro cuando están en la habitación y la niña le dice que al papá o a la mamá que hay alguien atrás de la puerta. Te juro que sí, me sí, pasó exactamente lo mismo con mi hermano. Ya lo logré ya, como tranquilizar. De hecho, la acosté mirando hacia la muralla y yo también me quedé durmiendo hacia la muralla, mirando para a la pared. claro, Y de repente se vuelve a sentar y me dice, pero si ahí está, me dice, mira, ahí está. Y yo así como ya tranquilízate, porque yo de verdad estaba también ya asustándome mucho, porque yo dije, no, creo que tampoco estoy como inventando o ya le debe estar fallando la cabeza para que me esté diciendo que está viendo a alguien. claro, ya llega un punto ahí donde entre la histeria, que es verdad, o sea, es como la delgada línea de la realidad, la fantasía. Sí, de hecho yo no quería ni darme vuelta a mirar a la puerta porque de verdad pensé que podía haber alguien ahí. Hasta Ya, que ya logramos conciliar el sueño y bueno, quedó como una anécdota. Y después, ya, en esa misma casa, yo ya empecé a tener las parálisis, primero las parálisis básicas que le digo, una segunda parálisis de sueño me dio en la que yo sentía que yo siempre dormí con la puerta junta porque mi hermano estaba en la otra habitación, entonces para escucharlo cualquier cosa. En una parálisis sentía que alguien iba subiendo por la escalera y yo ya, estaba entrando como en angustia porque no podía moverme, nadie me escuchaba. Y cuando iba esta entidad, por así decirlo, por ponerle nombre, porque realmente no lo vi en ese momento, me iba a abrir la puerta, justo desperté. Y yo menos aliviado, mal. aliviado porque no sabía qué era lo que Ya, iba a entrar. En una posterior parálisis de sueño, ya ahí fue como más cuático, vi a una mujer. Yo estaba acostado, ya, o sea, estaba durmiendo boca arriba y entré en parálisis, abro los ojos y había una mujer flotando a mi frente. o sea, tú, Así, yo acostado y la mujer ya, estaba así flotando en la misma posición de arriba, como arriba tuyo. arriba mío, pero flotando en el techo. Y era una Ya, mujer que tenía la cara como de demonio, tenía un vestido blanco y estaba a pies descalzos. ya, Y esta vez fue acuático. Yo ahí como que desperté y me fui a dormir yo con mi hermano esta vez. Porque fue de verdad así como demasiado, me dio mucho miedo. Eh, Esa fue como la parálisis que me dio más fuerte en la casa de mi mamá. ya, Ya después yo me casé, me fui de la casa. ujú, Estas fueron las parálisis como más llamativas que me dieron, ¿ah? Porque te lo prometo que era como cosa de todas las semanas que me daba parálisis.
Eh, Cuando yo me casé, salí de la casa de mi mamá, me fui a vivir con mi esposa y en ese momento las parálisis se pararon. No me volvieron a pasar muy seguido ni nada. Y a mi mamá en su casa le seguían pasando situaciones. Sentía que Ya. la cama le temblaba, eh, mi hermano igual sentía cosas, mi hermano que se mudó a mi pieza empezó a experimentar parálisis de sueño. Y en una ocasión nosotros llevamos a una medium para Ya. ver qué estaba pasando en esa casa, porque ya era como mucho el tema de las parálisis, que como te digo eran muy reiterativas. Y la Ujú. medium en ese momento nos comentó que la casa, al estar posicionada en una esquina, estaba metida como en un portal. Entonces nos decían que los espíritus cruzaban por esa casa, que era como un pasillo para los espíritus, y que por eso Ya. algunos como que se quedaban ahí eh, como inspeccionando, o quizás algo les llamaba la atención y se quedaban un rato ahí, y que por eso también a nosotros éramos como muy vulnerables al tema de que nos den parálisis de sueño. No. Y- Bueno, esa fue la primera vez que yo vi un trabajo con velas, porque Ya. la medium en ese momento, bueno, ya había llevado una velita de descarga, la puso en el centro de la mesa y la intencionó todo para que hiciera la limpieza de la casa. Y ella nos mostró por fotos rostros y cosas que se iban viendo en la vela. Mira. Fue mi primer acercamiento a un ritual con velas, sin saber que yo después iba a dedicarme o interiorizarme como en este camino de la magia ritual. Claro. Ya después, bueno, me mudé con mi señora, vivíamos con los papás de ella. En Ya. esa etapa, como te digo, las parálisis se tranquilizaron. Y Ujú. después nosotros nos fuimos a arrendar y posteriormente nos entregaron una casa propia, ya la que habíamos construido. Ya. ¿Ya? Y es Vale. la casa donde yo actualmente vivo. Y aquí me han pasado parálisis de sueño, no tan reiterativas como en la casa de mi mamá, Ya. pero como ya me han dado tan seguido, un poco más siento que avancé ya al control. Si estoy mucho tiempo metido en la parálisis, sí me empieza a dar de nuevo esa angustia de no poder despertarme y todo, pero siento que ya no entro en desesperación inmediata como lo era en un principio. Mm. O sea, de alguna forma igual has desarrollado como este control dentro de la parálisis. De alguna forma igual el quizás calmarte, ir identificando el lugar, el espacio en donde estás. Me imagino que a eso te refieres cuando hablas del tema del control, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, es como que entro en una parálisis y digo, ya, estoy en parálisis. eh, Espero un rato a ver qué pasa. Una vez estuve Ya. esperando eh, y sentí que como que esa vibración, no sé si has escuchado, has leído que dicen que cuando uno va a desdoblarse, sientes una vibración en el cuerpo antes, como de desprendimiento. Sí, lo he escuchado, pero, o sea, yo nunca lo he vivido, pero sí, sí he escuchado, digamos, ese mismo comentario, ese mismo, digamos, como sensación que le da a las personas que se desdoblan. Sí, es como una vibración en el cuerpo, como que está tiritando en tu cuerpo, como que algo se te va a despegar. Eh, Ya. Todavía no lo he podido hacer consciente, así como, ya, hoy día me voy a hacer un desdoblamiento, me voy a acostar y voy a hacer un desdoblamiento. Todavía no he podido lograrlo, para, Ya. eh, para no entrar, o sea, no inventarte. Pero sí me pasó un día que, por ejemplo, estaba durmiendo y escuché clarito la voz de mi hermano. Eh, que me gritó pues, desde abajo y yo escuché, hermano, y me levanté y me asomé a la ventana, me acuerdo, Ya. y no lo vi. Entonces, esto fue tipo 3 de la mañana. No lo vi y yo salí de la casa sin conciencia de que estaba en un desdoblamiento. Pero caminé, recuerdo, hasta la esquina. Yo vivo muy cerca de mi mamá, todo esto. Ya. Vivo a 5 calles de mi mamá, hacia abajo. Entonces me fui, Ah, pero tú estabas en tu casa.
yo estaba en mi casa, yo ya estaba yendo aquí en mi casa. Ya. Entonces siento un día que mi hermano me llama desde afuera de la casa, como cuando alguien te grita porque tú para buscarte algo, pero mi hermano Claro. siempre me ha dicho hermano, entonces me dice, hermano, y yo dije, ay, el Francisco, ¿qué hace aquí? Y yo tan tarde. Y me levanto, miro por la ventana y no estaba. Ya. Entonces yo dije, quizás habrá caminado, me levanté, salí de la casa y empecé a caminar hacia rumbo a la casa de mi mamá. Entonces Ujú. tomé camino y cuando voy llegando como a una de las intersecciones principales que hay antes de llegar a la casa de mi mamá, Ya. estaba todo desolado, todo oscuro, no había nadie en la calle. Veo a una niña que estaba cerca de unos arbustos que hay en una esquina ahí de las calles. Y esta niña estaba vestida como con el típico traje antiguo de esas niñitas que usan zapatos de charol y calcetas Ya. con eh, blonda, creo que se llama. Con blonda, sí, sí. Vi a esa niña ahí y la niña me miraba. Yo la quedé mirando y después la niña como que desapareció por detrás del arbusto. Y yo seguí bajando a la casa de mi mamá y desperté. Desperté, vi la hora y eran como las 3 y fracción. Y llamé a mi hermano en ese mismo momento porque dije quizás algo le pasó o por qué me habrá visitado. Ya. Y no, menos mal estaba todo bien y él todavía estaba despierto en ese momento porque es más chico, no, todavía anda ahí con el celular viendo videos. Entonces me pasó eso. Me han pasado varias cosas como extrañas con los sueños, como que me han pasado sueños que yo los he interpretado como premonitorios también. Eh, a ver, hubo un tiempo en el que, bueno, el año pasado falleció un amigo, también se me presentó en los sueños. Eh, Me encontré con mi papá falleció el año pasado. Ya. No miento, este año falleció en enero. Y mi papá vivía en Perú y yo no alcancé a viajar, no quise viajar por razones personales Ya. y yo quería una despedida con él, quería verlo, quería que se me presentara en los sueños y siento que se me presentó en 3 etapas, ¿ya? Mira, Ya. primero que todo mi papá no era tan bien portado, ¿ya? Ya. Entonces, con mi tía, que también está como metida en este tema de las energías media brujitas, conversábamos qué etapa podría estar mi papá después de fallecer. Y como se habla Ya. tanto del cielo, del infierno y como esas cosas, Sí, claro. como no era tan bien portado, estábamos como en la duda. Entonces, cuando mi papá falleció, a los días yo soñé con un callejón en el Ya. que estos sueños yo ya los estaba tomando consciente, no sé si era un desdoblamiento, un viaje astral, como poder como identificarlo así como específicamente, pero yo ya estaba consciente de que estaba metido en un sueño, en el sueño. Entonces, Ya. ¿qué Es pasa? como estos sueños vívidos. Un sueño vivido, exactamente, eso es. Ya. Sí, no recordaba el término. Tuve un sueño vivido en el que yo estaba en un supermercado y después en el supermercado se paseaba un niño en estos monopatines, en el scooter, Sí. como por los pasillos, pero el supermercado estaba oscuro. Y después de eso cambié de escenario y estaba en un sitio como rural en el que Ya. había un callejón de adobe o barro. Y yo sentía que mi papá estaba ahí. Y yo le gritaba para que saliera, porque yo sentía como que tenía que ayudarlo a que no estuviera como quizás ya en el lado oscuro, por así decirlo, Ya. para que la pase Que mal, saliera de ahí. como que saliera de ahí y tratar de ayudarlo a que salga de ahí. Entonces lo Ya. llamaba, le gritaba, papá, ¿dónde estás? Le gritaba. Y no hubo respuesta ese día. Desperté. Pasaron los días. Y un día en la mañana estaba tratando de meditar Ya. y me estaba quedando dormido.
me estaba relajando mucho, me estaba quedando dormido, y le pedí a mi papá que se me presentara en el sueño. Y nuevamente tuve un sueño vívido. Soñé que estaba acá en mi casa, pero mi patio era un poco más grande. Y me acuerdo que había llovido y que desde la pandereta del vecino se asomaba un perro como de estos siberianos y saltó hacia mi patio. Y yo me asusté porque no sabía si era un perro amistoso o un perro que me podía morder. Entonces yo lo corrí. Me acuerdo que tomé un palo y lo corrí, como asustándolo, y el perro se fue como por mi mismo patio, pero hacia la calle, y me quedaba mirando desde lo lejos. Y ese día desperté. Me desperté y como que me emocioné porque sentí que podía haber sido mi papá el que me visitó, y mi papá era muy amante de los animales, de los perros. Entonces dije, quizás se me pudo haber presentado en esta forma. Y quedé con esa duda. Tercer sueño vívido, ya esto fue, yo creo que al mes y medio, vuelvo a tener este sueño vívido y estaba nuevamente en este callejón. Pero antes de llegar al callejón que tuve en el primer sueño, pasé por muchos paisajes, pasé por lugares así rurales también. Después llegué como a un castillo en el que yo desde una ventana miraba hacia adentro, y adentro había como tipo demonios, como jugando, no sé, algo estaban haciendo, y después me volví a movilizar hacia este callejón. Fue cuando volví a llegar al callejón que mencioné en el primer sueño, y como que esta vez dije, ya, esta es la oportunidad y voy a entrar al callejón. Y además volví a ver al perro que vi en el segundo sueño. Y el perro estaba adentro del callejón, y dentro del callejón había un desvío hacia la izquierda, y el perro estaba ahí, y yo le veía la cola, como que me estaba mostrando que él estaba ahí. Y decidí entrar, doblo a la izquierda, doblo a la derecha. Dentro del callejón habían 2 casas más de adobe, como casas rurales de campo. Y me acuerdo que caminé hacia la izquierda, doblé a la derecha, y viene mi papá y mi abuelo, y nos abrazamos los 3, y yo lo único que le decía era, papá, ¿por qué te demoraste tanto? Le decía yo, ¿por qué te demoraste tanto? Bueno, yo le decía que no tenía nada que perdonarle, que quería que estuviera bien. Nos abrazamos, yo lloraba, y mi papá solo me sonreía, mi abuelo igual me sonreía, y después nos separamos, y mi papá y mi abuelo se fueron hacia la casa que estaba más atrás de ese terreno, y yo caí al suelo porque ya sentía que estaba demasiado tiempo en la parálisis, entonces igual me daba miedo como quedarme como ahí en el sueño. Y empecé como a tratar de despertarme y no podía. Y caí de rodillas al suelo, empecé a respirar ya muy agitado porque como que estaba cansado, como que si hubiera corrido así. Y hasta que logré despertar, eran como las 3:40, y me acuerdo que le escribí al tiro a mi tía de Perú por WhatsApp, y le dije, tía, lo hice, le dije. Y me dijo, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? Para allá tenemos diferencia de 2 horas, si no me equivoco, entonces ella todavía estaba despierta. Y me dice, ¿qué pasó, hijo? Y le dije, lo hice, di a mi papá, está bien, está con mi abuelito, porque mi tía también le pedía a mi abuelito que mi abuelito ya había fallecido, antes que mi papá, muchos años antes. Entonces mi tía siempre le pidió a mi abuelito que lo recogiera y no lo dejara caminar solo, le decía. Entonces mi tía estaba en la duda si mi abuelito lo había podido encontrar. Entonces yo le dije, tía, lo hice, le dije, y están los 2 puntos. Le dije, están aquí, aquí y acá. Le hice un plano, literal, se lo dibujé en notas del iPhone, y le mandé la foto, le dije, están en un lugar así, le dije. Y le dije, en la última casa se escuchaba música de Leo Dan,
y habían como más personas, le digo. Y me dice, ay, hijo, me dijo, no me estés bromeando. Y yo le dije, sí, le dije, si te lo prometo que lo vi y están juntos. Y me dijo, lo que pasa, el plano que tú me estás mandando, los dibujos, es la casa donde antiguamente vivía mi abuela. Y tu papá fue muy No. feliz en esa casa, me decía. Y como que sentí que sí, porque no fue solamente un sueño. Sentí que ya todas esas cosas al conectarse, porque yo ni idea cómo era la casa de mi bisabuela, ¿Ya? como haberlo dibujado y todo, fue como Claro. muy impactante y fue como satisfactorio también el saber que sí pude despedirme de mi papá y que se encontraba junto a mi abuelo en estos momentos, en el otro plano, en lo que haya más allá de la Claro. muerte. Uf, Esa. qué sorprendente, la verdad. Me dejaste sin palabras. Sí, esas han sido como con los sueños me han pasado esas cosas. También en una ocasión me pasó con mi mamá. ¿Ya? Eh, Pucha, a ver, tuve un sueño que estaba como siguiendo era como un carnaval, así como los de Brasil. ¿Ya? De hecho, siento que estaba como en un ambiente así como de Brasil, siguiendo un carnaval. Pero yo miraba el carnaval por una televisión y estábamos con mi mamá, mi hermano, eh, no me acuerdo quién más estábamos, y decíamos, no, hay que ir allá, hay que ir al carnaval, vamos para allá. Y todo. Me acuerdo que nos movilizábamos todo y el auto en el que íbamos no lograba llegar al lado donde estaba el carnaval. Y en el ¿Ya? camino nos encontramos bueno, seguimos a pie y en el camino nos encontramos con una abuelita. Y la abuelita fue súper loco del sueño porque como que la abuelita nos quería saltar. La abuelita nos quería saltar y bueno, nosotros nos defendimos como pudimos. ¿Ya? Yo traté de defender a mi mamá, a mi hermano como pude y seguimos. Y llegamos al carnaval y en el carnaval empezaba con personas cargando un anda. No sé si acá le conocen al anda o te llevan a la Virgen ¿Ya? Sí, sí. cuando hacen procesiones. Sí, claro. Llevaban a una mujer arriba del anda y la mujer iba como, ¿Ya? no estoy seguro si iba bailando o iba haciendo algo, pero la estaban como, era una procesión y atrás era como un carnaval de esta anda, ¿Ya? como de esta persona. Entonces, bueno, ya como ya me habían pasado como algunos sueños que me daban como señales, desperté asustado y le comenté a mi señora, le dije, oye, soñé esto. Y me dijo, ya, tranquilo, me dijo, solamente puede haber sido un sueño y todo. Le conté esto en la mañana y en la tarde mi mamá me llama. Yo estaba tomando tecito, me acuerdo, y mi mamá me ¿Ya? llama y me dice, hijo, me dice, adivina dónde voy a viajar. Y yo le digo, ¿a dónde? Le digo, y me dice, voy a ir a ver a la Virgen de los Andes. Y yo así como, al tiro me acordé del sueño, po, y me Claro. acordé de la viejita que nos quería saltar, y yo dije, y dije yo, capaz que le pase algo, me empecé a preocupar, pues yo le dije, ¿con quién vas a ir? No le quise contar de mi sueño. Le dije, ¿y con ¿Ya? quién vas a ir? Le dije, y me dijo, no, me dijo, voy a ir con tu hermano. Y yo le dije, ya, le dije. Y ya como que por ahí me tranquilicé un poco más porque yo dije, pucha, cualquier cosa va a estar mi hermano en caso que le pase algo. Claro. Y ya por parte de todo esto fue un día martes, miércoles, y mi mamá viajaba el día sábado, porque iba por el día, además iba un domingo por el día. Eh, y el día viernes, antes que mi mamá viajara a ver a la Virgen, eh, hubo una situación con mi hermano. Eh, y siento que la viejita que nos quería saltar estaba representando esa situación. ¿Ya? Como que iba a haber un problema. Y gracias a Dios no fue algo que le pasara a mi mamá estando ya de viaje, sino que pasó antes. Y siento que la situación con la viejita en el sueño estaba representando que algo iba a ocurrir antes de ese día. Y siento que Mm, la mujer que estaba en la procesión o que la llevaban en el anda en el sueño, representaba también a la Virgen que iba a ir a ver mi mamá, que era la Virgen de los Ángeles. claro.
Como que lo Oye, qué relaciono. heavy el tema de los sueños premonitorios. Hablaste, bueno, de tu experiencia con el tema del desdoblamiento, a pesar de que tú decías, no lo haces de alguna forma a voluntad, pero igual lo has vivido. Más el tema de la parálisis del sueño. Oye, en relación a la parálisis, cuando tú vivías en la casa de tu mamá, eh, ¿hubo momentos en que quizás coincidieran tú y tu mamá en una parálisis? O sea, que independiente de que estaban en habitaciones distintas, ambos hayan tenido al mismo momento la parálisis. No, no, porque igual como te digo, mi mamá esto me lo comentó ya después. De hecho, yo creo que yo salí de la casa y mi mamá me lo comentó como realmente le estaba pasando, porque mi mamá en un principio de verdad se va. Mi mamá pensaba que se estaba volviendo loca. De hecho, Mm, cuando me lo contó, o cuando me contaba que le ocurrían estas cosas, a veces se ponía a llorar porque pensaba que ella le estaba fallando su cabeza. claro, Y yo siempre traté de bajarle el perfil también. Mamá, quizás, no sé, estuviste viendo alguna noticia, no sé, estuviste escuchando alguna conversación con alguien, le dije que te quedó en tu subconsciente y por eso estás soñando estas cosas, le decía. Porque yo en un principio pensé que ella que ella soñaba estas cosas. Y como que por ya, ahí yo trataba de bajarle el perfil, que no le tomara mayor asunto porque era solamente sueño. Pero ya después cuando yo empecé a investigar y un día ya le ujú, pregunto a mi mamá, mamá, ¿cómo es que lo que te pasa, qué sientes y todo? Le dije a mamá, eso es parálisis del sueño. De hecho, mi mm, mamá tuvo un tiempo yendo al psicólogo, a la ya, psicóloga, y le comentó estas situaciones y casi me la internaron. Y ¿en serio? sí, yo le dije, mamá, no le cuentes más, le dije, porque los psicólogos creen muy poco en estas cosas y probablemente te van a derivar a un psiquiatra y se puede malinterpretar y todo. Entonces, mejor como esas cosas reservárselas porque no hay como una explicación científica. Siento yo todavía parálisis del sueño, sueños vívidos, viajes astrales, desdoblamiento. Entonces, después mi mamá cuando ya le pregunté, me empezó a contar como con detalle lo que le pasaba y yo le dije, mamá, ¿sabes qué? Eso es parálisis de sueño, así que estate tranquila, le dije yo, porque son cosas que pasan, pero no debería pasar más allá. Claro. Pero no, nunca Oye, tuvimos como parálisis en conjunto o que nos podamos haber encontrado dentro de una parálisis, no ocurrió. ya. Sí, bueno, lo que dijiste igual es complejo porque, bueno, en relación al lado científico se asocia mucho a temas de estrés, distintas condiciones relacionadas a la mala higiene del sueño, pero en base a lo que tú cuentas, claro, o sea, tendrían que haber sido dos, tres personas, incluido tu hermano, con la misma, los mismos síntomas, o sea, Claro. mala higiene del sueño, estrés, ¿Sabes? agotamiento, entonces se descarta ¿Sabes de alguna qué? forma. Sí, y lo otro que a mí me llama la atención es que persona que le ha dado parálisis de sueño o con la que yo he comentado y hemos intercambiado experiencias, todas sienten miedo. Entonces, siento que hay algo más allá. Probablemente sí, que nuestra mente queda atrapada entre el subconsciente y que solo despierta tu mente, pero no tu cuerpo, como lo Claro. explican científicamente. Pero ¿por qué nos causa esa angustia? Y no es esa angustia de no poder moverse solamente, es esa angustia o ese miedo de que hay algo más, Sí, es como el ese, miedo a un fantasma, como el miedo a un demonio. No es a una solamente el entidad, miedo, claro. claro, no es como el miedo de, oh, no me puedo mover, no me voy a volver a mover nunca más. No es ese miedo. Entonces, todas las personas, ¿por qué experimentan? Yo siento que hay algo más, aparte de que solamente sea como lo explican científicamente. Sí, de hecho, yo igual pienso lo mismo. No solamente es el tener la parálisis física,
sino que es lo que viene asociado a esta parálisis, en donde tu mente está lúcida, en donde puedes observar también y como te pasó a ti, o sea, tuviste una mujer flotando al frente tuyo. eh, entonces, hay muchas personas que han visto distintas cosas y claro, científicamente le pueden dar muchas explicaciones, pero como bien tú dices, hay un común denominador que es el miedo a esto desconocido, que es como que se abriese un portal en esos momentos. Y claro, más encima tú que lo mencionabas, en donde la casa de tu mamá estaba en un portal, claro, era un tránsito de entidades eh, bien heavy, o sea, no, no Sabes sé cuánto que, habría aguantado eh, yo viviendo ahí. no, y respecto a lo de la mujer que vi en una de las parálisis, ¿Ya? esto fue hace años, por ejemplo, yo desde el 2016, yo desde esa fecha no vivo en la casa de mi mamá. Y el año pasado estaba escuchando igual un podcast en el que estaban contando experiencias de parálisis de sueño. Y ¿Ya? en uno de los, en una de las historias que estaban contando, escribe un chico en el que comenta que vio a la misma mujer. Y O sea, yo, describió a la mujer que tuviste. sí, la misma, y en la misma posición, No, sobre su cama y flotando con el vestido blanco a pies descalzos. Y te juro ¿ya? que paré el podcast y lo dejé guardado hasta la noche y se lo mostré a mi señora y le dije, mira, escucha, le dije, es lo mismo que me pasó a mí hace años atrás. Claro, eso es lo sorprendente, o sea, eh, ¿cómo? ¿Cómo coinciden las historias? ¿Cómo coinciden ciertas entidades? La misma quizás angustia, el mismo miedo a lo desconocido. Sí, porque ni Es siquiera era bien, como una persona de acá de Chile, pues era como de otro país que estaba contando como esa historia. ya, Hay una película, no sé si la has visto, que estuvo en Netflix, no sé si todavía estará, que siento que describe muy bien el tema de la parálisis, que se llama Mara, parece. O el demonio se ya, llama Mara. Es un demonio que de hecho está como basado como en unas creencias hindú o de Indonesia, como de esos lugares, que es mira, como un ente del sueño. Creo que Mara vamos se llama la película, es bien buena. a buscarla, la vamos a buscar, así que, de hecho, en cada capítulo siempre recomendamos acá algún libro, película, serie, alguna hasta banda musical puede ser, así que la voy a buscar y la vamos a dejar ahí en las recomendaciones de este capítulo. Dale, bueno. Oye, Luis, y hasta el día de hoy, por ejemplo, y ya para ir cerrando un poco el capítulo, hasta el día de hoy, relacionado también ahora con el tarot, con los rituales con velas que realizas, de alguna forma, ¿has podido acercar o, a ver, obtener respuestas, mejor dicho, en relación a todo lo que te pasó y lo que nos contaste? A ver, con el tarot, no. No, así como que yo diga, por esto pasó, no. ¿Sabes qué me ha Ya, pasado con el tema de los rituales con velas? Que no pensé que se podía dar. Lo había escuchado solamente cuando tomé el curso, pero en ya, uno de los rituales de limpieza se veía la silueta de una señora en la vela, que estaba ya. como escondida atrás de la vela. Escucha, no tengo como mostrarte en este momento, a ver, pero la persona estaba como escondida atrás de la vela. ¿Ya? Eh, ponte tú, esta es la vela, ¿verdad? Ujú. Entonces, la persona estaba como atrás. Con la misma cera se formó ¿Ya? como una silueta de una Mira. persona. Cuando se lo comenté a la consultante, le Ajá. pregunté si tenía
alguien, porque cuando me pasa con los rituales con vela, que es muy distinto de intuición. Entonces yo miré la figura en ese momento y yo sentía que la señora estaba con blusa, que tenía falda larga, que tenía partidura al medio, peinada hacia atrás, como con un tomate hacia atrás. Y Ya, me acordé mucho de la abuelita de Encanto, no sé si has visto la película de los Madrigal, una de sí, Disney, pero más flaquita, pero con el mismo ya, peinado. Y me acordé de esa persona y le dije a la consultante, oye, ¿cómo era? Porque yo sabía que la consultante tenía una abuela que había fallecido. Y le pregunté, ¿cómo ya, era tu abuela? Y me dice así, así, tenía pelo corto. Y yo le dije, no, no, ya dije yo. Y no se lo quise comentar en el momento porque dije, pucha, a lo mejor es solamente coincidencia lo que yo presenté en ese momento, sí, porque si la persona me dice que no conoce a nadie así, tampoco como que se lo comenté. claro. Eh, ¿Y qué me pasó después? Que yo no me quedé tranquilo. Entonces entré al perfil de la consultante en Instagram y empecé a buscar entre las fotos y di con la persona, con la abuelita que yo veía en la vela. Ya, Y estaba literal en la foto, literalmente como la intuía en ese momento, con falda, con ujú. su blusa, con su peinado al medio, con el tomate hacia atrás. Y le mandé la foto a la chiquilla y era la bisabuela. No, Era la bisabuela. Y yo sentí en ese momento que la estaba acompañando, porque a veces tengo la intuición de que son cuando se forman figuras, porque igual es normal que en velas de descarga se formen figuras. ya, Eh, pero yo en ese momento no sentí que era malo, como por así decir, un ente o un demonio. ujú. Sentía que era alguien bueno. Y claro, pues la consultante me dijo que era la bisabuela, al final era ella. Sentía que estaba ahí, quizás a Mm, lo mejor guiando su ritual, eh, claro, cuidándola. apoyando ahí la descarga. Claro. Que en definitiva igual hay un prejuicio con las velas negras, ¿ah? O sea, bueno, se mal utilizan de alguna forma, pero en sí cuando le das la intención positiva a la vela negra, es, como dices tú, pues de descarga. Al principio cuando estaba conversando, me pasó que es verdad lo que dices tú, el tema de la intención. Ujú, Yo a veces también, cuando me preguntan, yo le digo que lo más importante cuando uno va a hacer un ritual es la intención. Puedes claro, tener un papel, solamente puedes cerrar los ojos, pero si tu intención es poderosa, lo vas a conseguir igual. Vas a lograr modificar como la realidad a lo que tú quieres. sí, Pero si sí, de tú puedes hecho, prender una vela y no lo haces con intención, no te va a funcionar. Si tú puedes prender incluso una vela roja con la intención de que te limpie, lo va a hacer, pero va a depender de la intuición, o sea, de la intención con la que tú lo hagas. claro, va más Eso, allá del color, del instrumento, de la herramienta, por así decirlo, sino que claro. va más con la energía y la intención Una que vez le des a... leí, por ejemplo, que nosotros, las personas, los humanos, necesitamos como ver para creer, por así decirlo. Entonces, como que uno, cuando hace el ritual con vela, como que te aseguras de que lo vas a hacer, como que tu intención crece más. Pero si es una Ya, persona que ya lo tiene trabajado, que tiene trabajada su intención, su energía, no necesitará. claro. Sí, sí, de alguna forma es, al final, trabajar con como bien dices, pues, o sea, con la energía, no es necesario ni siquiera a veces la vela. De hecho, a veces le digo a alguien, te puede tirar, que pasaste rabia con alguien o discutiste y te tira algo, ya te la echó. Como dicen, te echó la sal. Sí, Y sí, eso de de hecho. cierta forma igual te afecta. Y no es Claro, necesario, esa persona no prendió una vela para trabajarte o un poco la foto con los alfileres, que simplemente te la dijo. claro, Te sí, tiró, te sí. tiró la La de mala palabra. energía, Ujú. claro. Oye, Luis, y a tu mamá hasta el día de hoy, cómo le ha ido digamos, la situación de las parálisis, de la casa también? Todavía le pasa, pero ya ella lo toma con más tranquilidad. De hecho, a Ya, veces ella dice que siente que
que mi hermano está en la casa y ya no está. Y también le pasó cuando yo me mudé. Ella Ujú. todavía a veces sentía que yo estaba en la casa o que estaba en mi habitación y no, pues ella no vivía con ella. Pero hasta el día de Claro. hoy le pasa, le da parálisis, le siente como que se le mueve la cama, como siente que hay alguien ahí, pero ya como que lo toma con más tranquilidad. Igual yo conversé con ella que no tenía que tener miedo Ujú. de esas cosas porque es como darle poder, por así decirlo, también si es que realmente hubiera como una entidad o alguien que esté molestando. Sí, de hecho, de hecho. Oye, bueno, agradecerte la confianza, eso primero que todo. El tiempo también de haber querido participar del proyecto. La verdad es que me deja muy contento que estés aquí, que puedas también confiar en el podcast, habernos contado de alguna manera también tu intimidad en relación a estas experiencias paranormales y nada, desearte lo mejor en cuanto también a Wicardium. eh, Totalmente recomendado. Ahí van a Muchas aparecer gracias. también nuevamente las redes sociales para que puedan seguirte, hacerte consultas y obviamente quien necesite ahí apoyarse de lo que hoy día realizas. Muchas Así gracias, Seba. que eso, gracias y esperamos que te vaya excelente. Así que quedamos en contacto, Luis. Espero que, como te decía, que sea exitoso de aquí para adelante todo lo que estés realizando y que no sea tan heavy el portal ahí en la casa de tu mamá. Claro. De hecho, ahora ya voy a Vale. hacerle como una limpieza de vez en cuando a la casita para que como Ah, que qué me bueno, qué bueno. equipare algo ahí, como las energías. Está bien, está bien. Siempre hay que hacer descargas de vez en cuando. Muchas gracias a Vale, ti, Luis. Seba, por invitarme, por confiar también en que pueda hacer un aporte para tu podcast, así que muchas gracias. Se agradece. Quedamos en contacto entonces, Luis. Cuídate. Muchas gracias, chao. Chao. Querida comunidad del oculto, antes de terminar el capítulo quiero agradecer enormemente a Luis por la confianza y haber compartido con nosotros estas experiencias relacionadas a un fenómeno tan aterrador como lo es la parálisis del sueño y que probablemente a más de alguno de ustedes también les ha ocurrido. Invitarlos también a seguir a Luis en sus redes sociales, en donde podrán conocer acerca de magia ritual y hacer todas sus consultas. Recuerden buscarlo como Wicardium Leviosa. Como siempre, les quiero regalar también un último susurro. Es por eso que les voy a recomendar el libro El Retorno de los Brujos, de Louis Pauwels y Jacques Berger, un libro de culto que recopila tradición esotérica, fenomenología paranormal, que habla acerca de ciudades perdidas y temática ocultista. Una segunda recomendación es la serie de terror francesa llamada Marianne, en donde Emma, su protagonista, quien es escritora, es acechada por la bruja de sus libros. Como siempre, también agradecer haber llegado hasta acá e invitarlos a que se suscriban, compartan y den like a todo nuestro contenido. Eso nos ayudará a tener una mayor visualización, a llegar a más gente y por consecuencia también compartir más historias con ustedes. Busca y escucha cada susurro a través de YouTube y Spotify y entérate de todas nuestras recomendaciones a través de nuestras redes sociales. Soy Seba y recuerda, cuidado con lo que puedas oír.